Cuando el joven filósofo holandés Baruch Spinoza levantó su pluma en el siglo XVII para escribir lo que se convertiría en el Tratado Teológico Político, no sabía que estaba encendiendo una hoguera que aún arde en los cimientos de la civilización occidental. ¿Pero acaso no es así como comienzan todas las revoluciones del pensamiento? Con un hombre solo, enfrentando el peso de milenios de certezas construidas sobre arena movediza. En las calles empedradas de Ámsterdam, mientras los comerciantes judíos y cristianos intercambiaban monedas y mercancías, Spinoza intercambiaba algo mucho más peligroso. Preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Esta pregunta resonaba en la mente del joven pulidor de lentes mientras observaba cómo la luz se refractaba a través del cristal, creando patrones que revelaban la verdadera naturaleza de lo que parecía simple. Tal vez fue precisamente esa profesión la que le enseñó que la realidad siempre es más compleja de lo que aparenta en la superficie. Cada lente que pulía le recordaba que la percepción humana está condicionada por el medio a través del cual observamos. Y si esto era cierto para la luz física, ¿no sería igual de cierto para la luz del conocimiento espiritual? La familia Spinoza había llegado a los Países Bajos huyendo de la Inquisición española, cargando con el peso de generaciones que habían aprendido a vivir con verdades a medias, con identidades fragmentadas, con la constante amenaza de que el poder religioso descubriera lo que realmente pensaban en la intimidad de sus corazones. ¿No es irónico que fuera precisamente un descendiente de estos refugiados quien se atreviera a cuestionar los fundamentos mismos del poder religioso que había perseguido a su pueblo? Pero quizás era inevitable. Quizás se necesita haber vivido en los márgenes para ver con claridad lo que quienes habitan el centro dan por sentado. Desde su infancia, Baruch había mostrado una mente inquisitiva que incomodaba a sus maestros en la escuela talmúdica. Mientras otros estudiantes memorizaban y repetían, él preguntaba por los orígenes, por las contradicciones, por las lagunas en las explicaciones tradicionales. Sus preguntas no nacían de la rebeldía adolescente, sino de una genuina sed de comprensión que no podía satisfacerse con respuestas que comenzaban invariablemente con «porque así está escrito» o «porque así lo han interpretado nuestros sabios». ¿Qué significa realmente que algo esté escrito? Esta pregunta se volvió obsesiva para el joven Spinoza cuando comenzó a estudiar no solo el contenido de los textos sagrados, sino su historia, su composición, las circunstancias de su transmisión a través de los siglos. Era como si hubiera descubierto que las lentes a través de las cuales la humanidad había estado mirando la realidad divina estaban empañadas, distorsionadas, deliberadamente alteradas para crear ciertos efectos específicos. En las tardes de invierno, cuando la luz se desvanecía temprano sobre los canales de Ámsterdam, Spinoza se sumergía en manuscritos antiguos, en traducciones, en comentarios de siglos pasados. Lo que descubría era perturbador. El texto sagrado que se presentaba como inmutable, eterno, dictado directamente por la divinidad, mostraba evidencias claras de haber sido compilado, editado, modificado a lo largo de generaciones. Pero ¿cómo era posible que nadie hablara de esto abiertamente? ¿Cómo era posible que generaciones de eruditos hubieran notado estas inconsistencias y, sin embargo, las hubieran ocultado bajo capas de interpretación alegórica y justificación teológica? La respuesta era tan simple como terrible, porque la verdad amenazaba el poder. Y el poder, tanto religioso como político, había aprendido que era más fácil controlar a las masas a través de la fe ciega que a través del conocimiento crítico. ¿No es curioso que las instituciones que más proclaman amar la verdad sean precisamente las que más la temen cuando esta verdad cuestiona sus fundamentos?
Spinoza comenzó a entender que no se enfrentaba simplemente a errores académicos o interpretaciones equivocadas, sino a un sistema deliberado de ocultamiento y manipulación que había operado durante siglos. Los primeros indicios de lo que después se conocería como la crítica bíblica moderna comenzaron a tomar forma en la mente de Spinoza como piezas de un rompecabezas que, una vez ensambladas, revelaban una imagen completamente diferente a la que se había enseñado durante milenios. Los diferentes estilos literarios dentro de un mismo libro, las contradicciones cronológicas, las referencias a eventos que habían ocurrido siglos después de la supuesta fecha de composición, la presencia de diferentes tradiciones teológicas que habían sido fusionadas artificialmente, todo apuntaba a una conclusión inevitable. La Biblia no era el producto de una revelación divina única e inmutable, sino el resultado de un proceso histórico complejo, humano, político. Había sido compilada por diferentes autores, en diferentes épocas, con diferentes agendas, y posteriormente editada y reeditada para servir a los intereses de quienes detentaban el poder religioso. Pero si esto era así, ¿qué quedaba de la autoridad absoluta que las iglesias y sinagogas reclamaban? ¿Qué quedaba de la obediencia incuestionable que exigían a sus fieles? El joven filósofo comprendió que había tropezado con algo mucho más peligroso que una simple discrepancia académica. Había descubierto el secreto mejor guardado de la civilización occidental, que los fundamentos de la autoridad religiosa estaban construidos sobre una manipulación histórica gigantesca, y este descubrimiento no podía permanecer encerrado en su estudio. La verdad, una vez conocida, exige ser proclamada, sin importar las consecuencias. ¿No es fascinante cómo a menudo los momentos más trascendentales de la historia humana comienzan con un individuo solitario que se atreve a decir lo que todos susurran en privado, pero nadie proclama en público? Spinoza sabía que al hacer públicos sus descubrimientos, se convertiría en un paria, tanto para la comunidad judía que lo había criado como para la sociedad cristiana que lo rodeaba. Sabía que sería excomulgado, maldecido, expulsado de todo círculo respetable, y sin embargo, la compulsión hacia la verdad era más fuerte que el instinto de supervivencia social. Mientras ustedes leen estas palabras desde cualquier rincón del mundo donde se encuentren en este momento, desde la ciudad que los ve despertar o descansar, bajo el mismo cielo que una vez cubrió los pasos solitarios de Spinoza por las calles de Ámsterdam, la pregunta que él formuló sigue resonando. ¿Prefieren la comodidad de las mentiras familiares o están dispuestos a enfrentar la incomodidad de las verdades perturbadoras? Les invito a que nos cuenten, aquí en los comentarios, desde qué país y ciudad nos acompañan en esta reflexión, qué hora marca su reloj en este instante, y que compartan esta historia con algún amigo cercano, con el deseo de que las bendiciones lleguen a sus familias, porque la verdad, cuando se comparte, multiplica su poder transformador. La primera grieta en el edificio de las certezas tradicionales apareció cuando Spinoza comenzó a aplicar los métodos de análisis textual que había aprendido en sus estudios talmúdicos, no solo al texto hebreo, sino también a la manera en que éste había sido traducido, interpretado y transmitido a través de los siglos. Lo que descubrió fue que muchas de las doctrinas que se consideraban fundamentales del cristianismo no aparecían en los textos más antiguos, sino que habían sido añadidas gradualmente a través de traducciones tendenciosas, interpolaciones deliberadas e interpretaciones que se habían cristalizado en dogma. ¿Cómo era posible que palabras que supuestamente habían salido de la boca de profetas y apóstoles mostraran tan claramente las huellas de la manipulación humana?
¿Cómo era posible que textos que se presentaban como la palabra inmutable de Dios reflejaran tan obviamente las preocupaciones políticas y teológicas de épocas muy posteriores a su supuesta composición? La respuesta era tan evidente como incómoda, porque habían sido deliberadamente alterados para servir a intereses específicos. Spinoza no era el primer erudito en notar estas inconsistencias. Durante siglos, comentaristas judíos y cristianos habían desarrollado elaboradas teorías para explicar las contradicciones internas de los textos sagrados. Pero lo que hacía diferente a Spinoza era su disposición a seguir la lógica de sus descubrimientos hasta sus conclusiones inevitables, sin importar cuán perturbadoras fueran para las creencias establecidas. Mientras otros se contentaban con armonizar las contradicciones a través de interpretaciones cada vez más complejas, él se preguntaba si no sería más honesto admitir que las contradicciones existían, porque los textos habían sido compuestos por diferentes autores con diferentes perspectivas. La metodología que Spinoza aplicó al estudio de la Biblia era revolucionaria precisamente por su simplicidad. En lugar de comenzar con la premisa de que el texto era perfecto e intentar forzar la evidencia para que se ajustara a esta premisa, comenzó con la evidencia y permitió que ésta lo llevara a donde fuera necesario. No es extraño que un enfoque tan básicamente racional fuera considerado tan peligroso. ¿Qué dice esto sobre la naturaleza del poder religioso que se sintió amenazado por la simple aplicación de la razón a sus textos fundacionales? En las páginas del Tratado Teológico Político, Spinoza demostró con precisión matemática cómo los libros atribuidos a Moisés contenían referencias a eventos que habían ocurrido siglos después de la muerte del supuesto autor, cómo diferentes secciones mostraban estilos literarios completamente distintos, cómo las leyes y regulaciones reflejaban las necesidades de sociedades mucho más complejas que las tribus nómadas del desierto. Era como si hubiera aplicado su experiencia como pulidor de lentes a los textos sagrados, revelando detalles que habían estado siempre ahí, pero que nadie se había atrevido a examinar con claridad. Pero ¿qué motivación podría haber tenido para emprender una tarea tan arriesgada? ¿Qué lo impulsaba a desafiar no solo las creencias de su tiempo, sino la autoridad de instituciones que habían dominado el pensamiento occidental durante más de 1000 años? La respuesta no se encuentra en el ateísmo militante que sus enemigos le atribuían, sino en una forma más profunda y genuina de religiosidad. Spinoza creía que la verdadera reverencia hacia lo divino requería honestidad intelectual absoluta. Creía que Dios, si realmente existía, prefería ser conocido a través de la verdad que adorado a través de mentiras piadosas. Esta perspectiva lo puso en conflicto directo no solo con las autoridades religiosas, sino con la manera misma en que su sociedad entendía la relación entre fe y razón. Para la mentalidad del siglo XVII, la fe era vista como algo que debía estar por encima de la razón, como un salto que la mente humana debía dar más allá de lo que podía demostrar racionalmente. Spinoza invirtió completamente esta jerarquía. Para él, cualquier fe que requiriera la suspensión de la razón era, por definición, superstición. La verdadera religión debía ser capaz de resistir el escrutinio más riguroso del intelecto humano. Esta inversión de valores tuvo consecuencias inmediatas y dramáticas. En 1656, cuando Spinoza tenía apenas 24 años, la comunidad judía de Ámsterdam lo sometió a uno de los procesos de excomunión más severos de la historia. El cherem que se pronunció contra él no se limitaba a expulsarlo de la sinagoga, sino que lo maldecía con todas las maldiciones escritas en la ley. Prohibía a cualquier judío mantener contacto con él, le negaba toda ayuda material o espiritual, y declaraba que su nombre debía ser borrado de entre los vivos.
Pero ¿qué había hecho exactamente Spinoza para merecer una condena tan absoluta? Los documentos oficiales de la excomunión son deliberadamente vagos, hablando de abominables herejías y actos monstruosos, sin especificar exactamente cuáles eran estos crímenes contra la fe. Esta vaguedad no era accidental. Las autoridades sabían que si hacían públicas las ideas específicas de Spinoza, estas ideas podrían resultar demasiado convincentes para algunos miembros de la comunidad. Era más seguro condenarlo en términos generales y confiar en que el miedo al ostracismo social sería suficiente para silenciar tanto a él como a cualquiera que pudiera sentirse tentado a seguir su ejemplo. La estrategia funcionó, al menos temporalmente. Spinoza se encontró completamente aislado, sin familia, sin comunidad, sin medios obvios de supervivencia. Pero en lugar de retractarse o buscar la reconciliación a través de la sumisión, hizo algo aún más radical. Continuó desarrollando sus ideas y comenzó a buscar maneras de hacerlas públicas. No es extraordinario que el ostracismo, en lugar de silenciarlo, lo liberara para pensar de manera aún más audaz. Al no tener ya nada que perder en términos de respetabilidad social, pudo dedicarse completamente a la búsqueda de la verdad sin consideraciones pragmáticas. Los años que siguieron a la excomunión fueron años de intensa producción intelectual. Viviendo en la pobreza, manteniendo apenas con lo que ganaba puliendo lentes, Spinoza desarrolló un sistema filosófico que no solo desafiaba los fundamentos de la religión tradicional, sino que ofrecía una alternativa completamente nueva para entender la relación entre lo divino, la naturaleza y la humanidad. Su filosofía era tan radical que ni siquiera sus amigos más cercanos se atrevían a discutirla abiertamente. En el corazón de este sistema estaba una idea que era simultáneamente simple y devastadora, que Dios y la naturaleza eran la misma cosa. Deus sive natura, escribió Spinoza, Dios o la naturaleza. Esta identificación eliminaba de un golpe toda la estructura jerárquica de la teología tradicional. Si Dios era la naturaleza, entonces no había necesidad de intermediarios, no había necesidad de sacerdotes, no había necesidad de iglesias, no había necesidad de textos sagrados que fueran diferentes en principio de cualquier otro texto humano. ¿Pueden imaginar el terror que esta idea debió causar en las mentes de quienes habían construido sus carreras, sus identidades, su poder sobre la premisa de que ellos tenían acceso privilegiado a lo divino? Si Spinoza tenía razón, entonces toda la estructura de autoridad religiosa era no solo innecesaria, sino activamente perjudicial para la genuina comprensión espiritual. Los fieles no necesitaban intermediarios para acceder a Dios, porque Dios estaba presente en cada aspecto de la realidad natural que los rodeaba. Pero Spinoza fue aún más lejos. No solo argumentó que la Biblia había sido manipulada históricamente, sino que desarrolló una metodología sistemática para distinguir entre lo que en los textos sagrados podría ser genuinamente inspirador y lo que era claramente producto de las limitaciones y prejuicios de sus autores humanos. Propuso que los textos sagrados debían ser leídos de la misma manera que cualquier otro documento histórico, con atención al contexto, al lenguaje, a las circunstancias de composición, a los intereses de quienes los habían transmitido. Esta metodología, que hoy consideramos básica en cualquier estudio serio de textos antiguos, era revolucionaria en el siglo XVII. Implicaba que los lectores ordinarios no solo tenían el derecho, sino la responsabilidad de usar su propia razón para evaluar las afirmaciones de los textos sagrados. Implicaba que la autoridad última en materia de verdad no residía en las instituciones religiosas, sino en la capacidad humana para pensar críticamente. Pero si esto era así, ¿qué papel quedaba para la religión organizada? Spinoza
No rechazaba completamente la utilidad de las instituciones religiosas, pero las redefinía radicalmente. En lugar de ser autoridades que dictaban verdades inmutables, debían convertirse en comunidades que facilitaran la reflexión ética y el desarrollo espiritual. En lugar de exigir obediencia ciega, debían fomentar la investigación racional. En lugar de castigar las dudas, debían celebrar las preguntas como signos de una mente viva y comprometida. Este modelo de religión era tan diferente de lo que existía en su tiempo que parecía describir una realidad completamente alternativa. Y en cierto sentido, eso era exactamente lo que Spinoza estaba haciendo. Imaginando un mundo donde la espiritualidad y la racionalidad no estuvieran en conflicto, donde la búsqueda de la verdad fuera vista como la más alta forma de devoción, donde la diversidad de perspectivas fuera celebrada como una manifestación de la infinita riqueza de la realidad divina. Mientras tanto, las autoridades tanto judías como cristianas hacían todo lo posible para suprimir no solo las ideas de Spinoza, sino incluso el conocimiento de su existencia. Sus libros fueron prohibidos, sus seguidores perseguidos, su nombre convertido en sinónimo de ateísmo y subversión. Pero como todas las ideas realmente poderosas, las de Spinoza tenían una vida propia que trascendía los intentos de suprimirlas. Se filtraban a través de círculos clandestinos, se transmitían en conversaciones susurradas, se copiaban en manuscritos que circulaban de mano en mano. ¿No es fascinante cómo la verdad, una vez liberada, encuentra siempre maneras de sobrevivir y propagarse sin importar cuán poderosas sean las fuerzas que intentan contenerla? Los enemigos de Spinoza, al tratar de silenciarlo, inadvertidamente confirmaron la importancia de lo que había descubierto. Su resistencia histérica a sus ideas solo sirvió para demostrar cuán fundamentalmente amenazadoras eran para el orden establecido. En los salones de la burguesía ilustrada de Ámsterdam, en las universidades alemanas, donde comenzaba a emerger el espíritu de la Ilustración, en los círculos intelectuales de París, donde la crítica racional comenzaba a aplicarse a todas las áreas del conocimiento humano, las ideas de Spinoza encontraron terreno fértil. No siempre se mencionaba su nombre. Eso hubiera sido demasiado peligroso, pero sus métodos, sus preguntas, su audacia intelectual comenzaron a influir en una generación de pensadores que a su vez influirían en las generaciones siguientes. El impacto más inmediato se sintió en el campo de los estudios bíblicos. Una vez que Spinoza había demostrado que era posible aplicar métodos históricos y filológicos críticos a los textos sagrados, otros eruditos comenzaron a seguir su ejemplo. Gradualmente, la imagen de la Biblia como un documento uniforme y divino fue reemplazada por una comprensión más compleja de su composición, como una biblioteca de textos diversos, compuestos en diferentes periodos, por diferentes autores, con diferentes propósitos. Esta revolución en los estudios bíblicos tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá del ámbito académico. Si la Biblia era un documento humano, sujeto a las mismas limitaciones y condicionamientos históricos que cualquier otro texto antiguo, entonces las iglesias que basaban su autoridad en la interpretación exclusiva de este texto perdían su fundamento. La democratización del conocimiento bíblico inevitablemente condujo a la democratización de la autoridad religiosa. Pero Spinoza había previsto estas consecuencias y había tratado de preparar el terreno para una transición menos traumática. En sus escritos políticos, argumentó que los gobiernos ilustrados debían garantizar la libertad de pensamiento y expresión, no solo como un derecho humano básico, sino como una necesidad práctica para el funcionamiento de sociedades complejas. Una sociedad que suprimía la libre investigación, argumentaba, se condenaba al estancamiento y la decadencia.
No es profético que un hombre que vivió en el siglo XVII hubiera comprendido tan claramente los principios que serían fundamentales para la democracia moderna. Spinoza entendió que la tolerancia religiosa no era simplemente una cuestión de magnanimidad, sino una condición necesaria para la estabilidad política. Las sociedades que intentaban imponer uniformidad de creencias inevitablemente generaban conflictos que las destruían desde dentro. Su visión de una sociedad pluralista, donde diferentes comunidades religiosas pudieran coexistir pacíficamente mientras que individuos libres desarrollaban sus propias perspectivas espirituales basadas en la investigación racional, estaba siglos adelantada a su tiempo. Pero también estaba profundamente enraizada en su experiencia personal como miembro de una minoría religiosa que había sufrido persecución y como individuo que había sido castigado por ejercer su derecho a pensar libremente. La tragedia personal de Spinoza se convirtió así en la base de una visión política que eventualmente transformaría el mundo occidental. Su excomunión, su aislamiento, su pobreza, su muerte prematura a los 44 años, todo ello fue el precio que pagó por articular ideas que sus contemporáneos no estaban preparados para aceptar. Pero ese precio no fue pagado en vano. Las semillas que plantó florecieron en la Ilustración, en las revoluciones democráticas de los siglos XVIII y XIX, en el desarrollo de la ciencia moderna, en la emergencia de sociedades pluralistas y tolerantes. Mientras el siglo XVII llegaba a su fin, las ideas de Spinoza comenzaron a filtrarse en la conciencia europea de maneras que ni sus enemigos más acérrimos podían controlar. Los métodos que había desarrollado para el análisis crítico de textos se aplicaron no solo a la Biblia, sino a todos los documentos que afirmaban autoridad absoluta. La actitud mental que había cultivado, la disposición a seguir la evidencia donde quiera que llevara, sin importar cuán incómoda fuera para las creencias establecidas, se convirtió en el fundamento del método científico moderno. No es extraordinario cómo las ideas de un hombre solitario, rechazado por su propia comunidad, perseguido por las autoridades, ignorado por la mayoría de sus contemporáneos, pudieron eventualmente remodelar la civilización occidental. Esta es quizás la lección más profunda de la vida de Spinoza, que la verdad no depende del consenso social para ser verdad, que un individuo armado con la razón y la honestidad intelectual, puede desafiar exitosamente el peso de siglos de tradición, que las ideas tienen un poder que trasciende las circunstancias de quienes las articulan. Pero también hay una lección más sombría en la historia de Spinoza: la facilidad con que las instituciones que afirman servir a la verdad pueden convertirse en obstáculos para la búsqueda de la verdad cuando esta búsqueda amenaza sus intereses. La ferocidad con que tanto las autoridades judías como cristianas reaccionaron a sus descubrimientos revela algo inquietante sobre la naturaleza del poder religioso. ¿Por qué instituciones que supuestamente existían para acercar a la humanidad a Dios se sintieron tan amenazadas por un intento honesto de comprender mejor los textos que afirmaban revelar la voluntad divina? La respuesta nos lleva al corazón de uno de los temas centrales de la filosofía de Spinoza: la diferencia entre religión auténtica y superstición institucionalizada. La religión auténtica, argumentaba, era una búsqueda humilde y continua de comprensión, una disposición a modificar las propias creencias cuando la evidencia lo requería, una apertura a la posibilidad de que lo divino fuera más grande y más complejo de lo que cualquier sistema teológico particular pudiera abarcar. La superstición institucionalizada, por el contrario, era la cristalización de ideas particulares en dogmas inmutables, la demanda de que la realidad se conformara a las ideas preconcebidas, la pretensión de que ciertas instituciones humanas tenían acceso privilegiado y exclusivo
a la verdad divina. Esta distinción no era meramente académica. Tenía implicaciones prácticas enormes para cómo las sociedades debían organizarse, cómo los individuos debían relacionarse con las autoridades religiosas, cómo la educación debía estructurarse, cómo los conflictos entre diferentes comunidades religiosas debían resolverse. Si Spinoza tenía razón, entonces muchas de las guerras religiosas que habían devastado Europa durante los siglos XVI y XVII habían sido luchas no por la verdad divina, sino por el poder humano disfrazado de preocupaciones espirituales. Al acercarse el final del siglo XVII, las ideas de Spinoza habían comenzado a crear lo que solo puede describirse como una crisis de autoridad en la cristiandad europea. Los métodos críticos que había desarrollado estaban siendo aplicados no solo a la Biblia, sino a todos los textos que las iglesias consideraban autoritativos. Los principios de tolerancia religiosa que había articulado estaban siendo adoptados por filósofos y políticos que veían en ellos la clave para terminar con los conflictos confesionales que habían plagado Europa durante más de un siglo. Pero quizás el impacto más profundo de Spinoza se sintió en el nivel de la conciencia individual. Su ejemplo demostró que era posible mantener una vida espiritual rica y significativa sin someterse a la autoridad de instituciones religiosas, que era posible encontrar lo divino en la naturaleza y la razón sin necesidad de milagros sobrenaturales o revelaciones exclusivas. Para individuos que habían crecido sintiéndose atrapados entre su honestidad intelectual y sus necesidades espirituales, Spinoza ofrecía una tercera vía que honraba ambas. Esta liberación de la conciencia individual de la dependencia a autoridades externas era quizás el aspecto más revolucionario de la filosofía de Spinoza. Implicaba que cada persona tenía no solo el derecho, sino la responsabilidad de desarrollar su propia comprensión de lo divino basada en su propia experiencia y reflexión. Implicaba que la diversidad de perspectivas religiosas no era un problema que debía resolverse, sino una manifestación natural de la riqueza de la experiencia humana. Pero ¿cómo podía una sociedad funcionar si cada individuo se convertía en su propia autoridad religiosa? ¿No conduciría esto inevitablemente al caos y la anarquía? Spinoza había anticipado esta objeción y había desarrollado una respuesta sofisticada. La libertad de pensamiento no significaba libertad de acción sin restricciones. Los individuos libres de pensar seguían siendo miembros de comunidades y estaban sujetos a las leyes y normas que estas comunidades desarrollaban democráticamente. De hecho, Spinoza argumentaba que solo individuos genuinamente libres de pensar podían crear comunidades verdaderamente justas y estables. Los individuos que habían desarrollado su propia comprensión de la ética y la espiritualidad eran más capaces de contribuir constructivamente al bien común que aquellos que simplemente obedecían órdenes externas sin comprenderlas. La autonomía intelectual no era el enemigo del orden social, sino su fundamento más sólido. Esta visión de una sociedad compuesta por individuos autónomos pero responsables, libre de pensar pero comprometidos con el bien común, era tan radical en el siglo XVII como lo sería en muchas partes del world today. Requería un nivel de confianza en la capacidad humana para la razón y la autodisciplina que pocos sistemas políticos o religiosos estaban dispuestos a aceptar. Pero también ofrecía la promesa de una forma de organización social que podría trascender los ciclos eternos de conflicto entre diferentes grupos confesionales. Mientras Spinoza vivía sus últimos años en relativo aislamiento,
trabajando en su ética y manteniendo correspondencia con un pequeño círculo de admiradores intelectuales, las fuerzas que había puesto en movimiento comenzaban a transformar Europa de maneras que él probablemente no había previsto completamente. La revolución científica, que estaba ocurriendo simultáneamente en campos como la física y la astronomía, encontró en los métodos críticos de Spinoza herramientas conceptuales que le permitieron desafiar no solo teorías científicas particulares, sino la manera misma en que el conocimiento había sido concebido tradicionalmente. Si la Biblia podía ser estudiada como un documento histórico sujeto a análisis crítico, ¿por qué no podía la naturaleza ser estudiada de la misma manera? Si las autoridades religiosas podían estar equivocadas sobre la composición de los textos sagrados, ¿por qué no podían estar equivocadas sobre la estructura del cosmos? La actitud mental que Spinoza había aplicado a los textos sagrados se convirtió en el modelo para una aproximación completamente nueva al mundo natural. Esta convergencia entre la crítica bíblica y la revolución científica no era accidental. Ambas compartían la premisa fundamental de que la realidad podía ser comprendida a través de la investigación racional, que las autoridades tradicionales no tenían derecho a imponer sus interpretaciones cuando éstas contradicían la evidencia, que la verdad era más importante que la comodidad psicológica o la estabilidad social. Ambas requerían la disposición a abandonar creencias queridas cuando éstas se mostraban inconsistentes con los hechos. Pero ¿qué significaba esto para las personas ordinarias que no eran filósofos ni científicos? ¿Cómo debían navegar un mundo donde las certezas tradicionales estaban siendo cuestionadas sistemáticamente? Spinoza había pensado profundamente sobre esta pregunta porque él mismo había experimentado la desorientación que viene con la pérdida de las certezas familiares. Su respuesta era tanto práctica como profunda. En lugar de aferrarse desesperadamente a creencias que ya no podían sostener el escrutinio racional, las personas debían aprender a vivir con incertidumbre, a encontrar significado en la búsqueda misma más que en la posesión de respuestas definitivas. Esta capacidad para vivir creativamente con la incertidumbre era, según Spinoza, una de las características distintivas de la madurez espiritual. Los niños necesitan que los adultos les proporcionen respuestas simples a preguntas complejas, porque aún no han desarrollado la capacidad para manejar la ambigüedad. Pero los adultos que continúan dependiendo de autoridades externas para que les proporcionen certezas sobre cuestiones que requieren reflexión personal, han fallado en desarrollarse completamente como seres humanos. Esta perspectiva tenía implicaciones radicales para la educación. En lugar de memorizar dogmas y repetir fórmulas tradicionales, los estudiantes debían aprender a hacer preguntas, a evaluar evidencia, a tolerar la ambigüedad, a modificar sus opiniones cuando se enfrentaban con nueva información. El objetivo de la educación no debía ser la producción de individuos conformes que pudieran repetir las respuestas correctas, sino el desarrollo de personas capaces de pensar independientemente sobre cuestiones complejas. ¿Pueden imaginar cuán amenazante debe haber parecido esta visión educativa para instituciones que habían basado su autoridad en el control de la información y la interpretación? Si los estudiantes aprendían a pensar críticamente sobre todas las áreas del conocimiento, eventualmente aplicarían estas habilidades a las afirmaciones de las propias instituciones educativas. El proceso de educación genuina inevitablemente conduciría a la democratización del conocimiento y la autoridad. Spinoza comprendió que estaba articulando no solo una filosofía, sino una forma completamente nueva de ser humano.
El individuo espinocista era alguien que había aprendido a vivir sin la muleta de las certezas absolutas, que encontraba satisfacción en la búsqueda continua de comprensión, que podía cooperar con otros a pesar de las diferencias de opinión, que veía la diversidad intelectual como una fuente de enriquecimiento más que como una amenaza. Era un ideal de humanidad que estaba siglos adelantado a su tiempo, pero que también estaba profundamente enraizado en las mejores tradiciones del pensamiento occidental. La muerte de Spinoza, en 1677, a la edad de 44 años, privó al mundo de una de sus mentes más originales, en el momento exacto en que esa mente había alcanzado su plena madurez. Pero las ideas que había articulado tenían una vitalidad que trascendía la vida de su creador. En los años y décadas que siguieron a su muerte, estas ideas continuaron desarrollándose y encontrando nuevas aplicaciones en manos de pensadores que, aunque no siempre mencionaban el nombre de Spinoza, habían sido profundamente influidos por su ejemplo. La Ilustración del siglo XVIII, con su énfasis en la razón, la tolerancia y el progreso, era en muchos sentidos la realización de la visión spinozista de una sociedad basada en la libre investigación más que en la autoridad tradicional. Los filósofos franceses, los filósofos alemanes, los científicos ingleses que transformaron la cultura europea durante ese período estaban, consciente o inconscientemente, siguiendo el camino que Spinoza había trazado un siglo antes. Pero quizás el tributo más apropiado a la memoria de Spinoza no se encuentra en el reconocimiento académico de su importancia histórica, sino en la continuación de la tarea que había comenzado. La aplicación de la razón crítica a todas las áreas de la experiencia humana, la resistencia a todas las formas de autoridad que demandan obediencia sin justificación, la búsqueda continua de formas más humanas y racionales de organizar la vida social y espiritual. Mientras el siglo XVIII progresaba y las ideas de la Ilustración comenzaban a transformar no solo el pensamiento europeo, sino las instituciones políticas y sociales, el fantasma de Spinoza parecía presidir estos cambios como una presencia invisible pero poderosa. Los debates sobre la separación entre Iglesia y Estado, sobre la libertad de conciencia, sobre los límites del poder gubernamental, sobre los derechos individuales, todos estos temas centrales de la política moderna habían sido anticipados en los escritos de un filósofo solitario que había muerto en la oscuridad un siglo antes. ¿No es extraordinario cómo las ideas verdaderamente importantes a menudo requieren generaciones para ser completamente comprendidas y aplicadas? Spinoza había tenido la visión de imaginar un mundo diferente, pero no había vivido para ver ni siquiera el comienzo de su realización. Su recompensa había sido el aislamiento, la pobreza y la muerte prematura. Pero las semillas que había plantado continuaron creciendo mucho después de que su mano ya no pudiera cuidarlas. Esta es quizás la lección más profunda que podemos extraer de la vida y obra de Spinoza, que el valor de una vida no se mide por el reconocimiento que recibe durante su transcurso, sino por la contribución que hace al progreso del conocimiento y la justicia humanos. Spinoza vivió y murió como un paria, pero sus ideas ayudaron a crear el mundo moderno. Su nombre fue maldecido por sus contemporáneos, pero las generaciones posteriores lo reconocieron como uno de los grandes liberadores del espíritu humano. En el corazón de esta transformación histórica estaba la idea revolucionaria de que la verdad no podía ser poseída por instituciones o individuos particulares, sino que debía buscarse continuamente a través del libre intercambio de ideas y la investigación racional. Esta idea, que Spinoza había aplicado inicialmente al estudio de la Biblia, se convirtió en el principio fundamental de la ciencia moderna, la democracia liberal y la tolerancia religiosa. Pero también
contenía dentro de sí las semillas de conflictos futuros. Si la verdad debía buscarse libremente, ¿qué pasaba cuando diferentes investigadores llegaban a conclusiones contradictorias? Si las autoridades tradicionales no tenían derecho a imponer sus interpretaciones, ¿cómo debían resolverse los desacuerdos fundamentales sobre cuestiones de valor y significado? Si cada individuo tenía el derecho y la responsabilidad de pensar por sí mismo, ¿cómo podían las sociedades mantener la cohesión y el propósito común? Estas preguntas que Spinoza había comenzado a explorar, pero no había resuelto completamente, se convertirían en los temas centrales de los siglos siguientes. La tensión entre libertad individual y orden social, entre diversidad de perspectivas y necesidad de consenso, entre crítica racional y estabilidad institucional, todos estos dilemas de la modernidad pueden rastrearse hasta las ideas revolucionarias que un filósofo solitario había articulado en el siglo XVII. Mientras las revoluciones democráticas del siglo XVIII y XIX comenzaban a implementar políticamente las ideas que Spinoza había desarrollado filosóficamente, quedó claro que la transición de sociedades basadas en la autoridad tradicional a sociedades basadas en la libre investigación no sería fácil ni automática. Cada generación tendría que luchar de nuevo por los principios de libertad intelectual y tolerancia religiosa que Spinoza había articulado. Cada generación tendría que resistir la tendencia de las nuevas autoridades a convertirse en tan dogmáticas como las antiguas. Este es el legado permanente de Spinoza. Ni solo un conjunto específico de ideas sobre la Biblia o la naturaleza de Dios, sino un método de aproximación a la realidad que privilegia la honestidad intelectual sobre la comodidad emocional, la evidencia sobre la autoridad, la humildad epistemológica sobre la certeza dogmática. Es un método que debe ser renovado continuamente porque siempre hay fuerzas políticas, religiosas, sociales, que prefieren el control a la libertad, la uniformidad a la diversidad, la obediencia a la investigación crítica. ¿No es significativo que mientras ustedes leen estas palabras, desde cualquier parte del mundo donde se encuentren, las mismas fuerzas que persiguieron a Spinoza continúan operando en formas nuevas? Las tecnologías han cambiado, las instituciones han evolucionado, pero la tensión fundamental entre aquellos que buscan la verdad libremente y aquellos que prefieren imponer sus versiones particulares de la verdad permanece constante. La historia de Spinoza no es solo una historia del pasado, sino una parábola sobre los conflictos del presente y el futuro. En este momento, mientras reflexionan sobre estas ideas, los invito a considerar no solo lo que Spinoza descubrió sobre la manipulación histórica de los textos sagrados, sino lo que su ejemplo nos enseña sobre el coraje intelectual que se requiere para buscar la verdad en cualquier época. Los invito a preguntarse, ¿en qué áreas de sus propias vidas han aceptado autoridades sin cuestionarlas? ¿En qué aspectos han permitido que el deseo de pertenencia social los disuada de hacer preguntas incómodas? ¿Qué verdades han evitado examinar porque las consecuencias de descubrirlas podrían ser perturbadoras? Estas no son preguntas académicas abstractas, sino invitaciones a participar en el mismo tipo de autoexamen honesto que llevó a Spinoza a sus descubrimientos revolucionarios. La búsqueda de la verdad no es una actividad que otros realizan por nosotros, sino algo en lo que cada persona debe participar directamente. Y esa participación requiere el mismo tipo de coraje que Spinoza demostró cuando eligió la verdad sobre la comodidad, la honestidad intelectual sobre la aprobación social, la investigación rigurosa sobre las respuestas fáciles. La historia de la manipulación de la Biblia que Spinoza expuso no es solo una curiosidad histórica sobre eventos del pasado distante,
sino una lección sobre cómo el poder opera en todas las épocas para controlar la información y moldear las percepciones. Los métodos específicos pueden cambiar, pero los patrones permanecen notablemente consistentes. Las autoridades que se sienten amenazadas por la libre investigación siempre encontrarán maneras de desacreditar, marginar o silenciar a aquellos que hacen preguntas inconvenientes. Reconocer estos patrones es el primer paso para resistirlos. Y resistirlos no requiere heroísmo extraordinario, sino simplemente la disposición ordinaria a mantener la mente abierta, a hacer preguntas, a insistir en evidencia, a tolerar la incertidumbre cuando las respuestas simples no están disponibles. Estas son capacidades que todos poseemos, pero que deben ser cultivadas y ejercitadas para permanecer fuertes. El mundo que Spinoza imaginó, un mundo donde la investigación libre reemplazara a la autoridad dogmática, donde la diversidad de perspectivas fuera celebrada más que temida, donde los individuos fueran respetados como agentes morales capaces de desarrollar sus propias comprensiones de la verdad y el significado. Ese mundo aún no ha sido completamente realizado. En muchos aspectos, cada generación debe luchar de nuevo por los principios que él articuló. En muchos aspectos, la revolución que él comenzó está aún en progreso. Pero eso no significa que sus esfuerzos fueron en vano o que los nuestros están destinados a la futilidad. Cada acto de honestidad intelectual, cada rechazo a aceptar autoridades no cuestionadas, cada insistencia en que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, cada defensa de la libertad de otros para pensar diferentemente, cada estos actos continúa el trabajo que Spinoza comenzó hace más de 3 siglos. La verdad que él descubrió sobre la manipulación histórica de los textos sagrados fue importante, pero la verdad más profunda que demostró con su ejemplo fue que ninguna autoridad humana, religiosa, política, social o académica tiene derecho a exigir que suspendamos nuestras facultades críticas. Esta verdad es tan relevante hoy como lo fue en el siglo XVII y seguirá siendo relevante mientras existan seres humanos capaces de pensar. Mientras la luz se desvanece sobre los canales de Ámsterdam, donde una vez caminó un joven filósofo que se atrevió a preguntar lo que nadie preguntaba, mientras las estrellas emergen sobre ciudades que ni siquiera existían en su tiempo, mientras ustedes reflexionan sobre estas palabras desde cualquier rincón del mundo donde la búsqueda de la verdad continúa, el espíritu de Spinoza permanece vivo. No como una autoridad que demanda obediencia, sino como un ejemplo que inspira coraje, como una invitación a participar en la aventura más grande de la humanidad, la búsqueda continua de comprensión en un universo que siempre resulta ser más complejo, más misterioso y más hermoso de lo que nuestras teorías particulares pueden abarcar. Esta es la verdadera inmortalidad. No la supervivencia de un nombre o una reputación, sino la continuación de una forma de ver y ser que trasciende las limitaciones de cualquier vida individual. Spinoza murió hace más de 3 siglos, pero cada vez que alguien elige la honestidad intelectual sobre la comodidad emocional, cada vez que alguien insiste en evidencia antes de aceptar afirmaciones extraordinarias, cada vez que alguien defiende el derecho de otros a pensar libremente, Spinoza vive de nuevo. Y en esa vida renovada constantemente, en esa participación continua, en la búsqueda de la verdad que él ejemplificó, encontramos no solo la justificación de su sacrificio personal, sino la promesa de que la humanidad puede continuar evolucionando hacia formas más racionales, más compasivas y más libres de existir juntos en este mundo extraordinario que compartimos. La pregunta que queda, la pregunta que cada generación debe responder para sí misma, es si tenemos el coraje de continuar ese viaje,
de hacer esas preguntas difíciles, de resistir esas fuerzas que siempre prefieren el control a la libertad, la uniformidad a la diversidad, la certeza dogmática a la investigación humilde. La respuesta no puede darse en abstracto, sino solo a través de las elecciones que hacemos cada día, las preguntas que nos atrevemos a hacer, las verdades que estamos dispuestos a enfrentar, sin importar cuán incómodas puedan ser. En última instancia, esta es la lección más profunda de la vida de Spinoza, que la búsqueda de la verdad no es una actividad académica abstracta, sino la forma más alta de vida humana. La manera en que justificamos nuestra existencia como seres racionales en un universo que nos ha dado la extraordinaria capacidad de comprender no solo nuestro lugar en él, sino también nuestra responsabilidad de continuar expandiendo los límites de esa comprensión para las generaciones que vendrán después de nosotros. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Esta pregunta se convirtió en el eje central de la existencia de Spinoza durante los años que siguieron a su excomunión, cuando se encontró libre de todas las ataduras institucionales, pero también despojado de todas las certezas familiares. En la soledad de su taller, entre el polvo de cristal y el brillo de las lentes que pulía para ganarse la vida, comenzó a construir un sistema de pensamiento que no solo cuestionaba dogmas específicos, sino que socavaba la propia noción de que los dogmas fueran necesarios para la vida espiritual. La segunda fase de la revolución intelectual spinoziana fue más profunda y más peligrosa que la primera. Si inicialmente se había limitado a demostrar que la Biblia había sido manipulada históricamente, ahora comenzó a preguntarse qué significaba esta manipulación para toda la estructura de creencias sobre la cual se había construido la civilización occidental. ¿Era posible que el miedo, más que la fe, hubiera sido el verdadero motor de la religión durante siglos? Era posible que las instituciones religiosas hubieran sobrevivido no porque ofrecieran acceso genuino a lo divino, sino porque habían perfeccionado el arte de explotar las ansiedades humanas más profundas. En las páginas de su Tratado Teológico Político, Spinoza desarrolló una teoría de la religión que era simultáneamente más cínica y más esperanzadora que cualquier cosa que se hubiera articulado anteriormente. Más cínica, porque exponía sin piedad cómo las élites religiosas habían usado deliberadamente la ignorancia y el miedo para mantener su poder sobre las masas. Más esperanzadora porque sugería que una vez que estos mecanismos fueran comprendidos, la humanidad podría liberarse de ellos y desarrollar formas más auténticas de espiritualidad. El análisis de Spinoza era devastadoramente simple. Las religiones organizadas habían sobrevivido no porque sus doctrinas fueran verdaderas, sino porque habían aprendido a satisfacer necesidades psicológicas profundas que los seres humanos experimentaban inevitablemente. La necesidad de certeza en un mundo incierto, la necesidad de propósito en una existencia que a menudo parecía sin sentido, la necesidad de esperanza frente a la mortalidad, la necesidad de pertenencia a algo más grande que uno mismo. Todas estas necesidades genuinas habían sido explotadas por instituciones que prometían satisfacerlas a cambio de obediencia intelectual y sumisión política. Pero ¿qué alternativa ofrecía Spinoza a quienes comenzaban a ver a través de estas manipulaciones, pero que aún sentían las necesidades humanas fundamentales que las religiones tradicionales pretendían satisfacer? Su respuesta constituía nada menos que una redefinición completa de lo que significaba ser religioso. En lugar de buscar certezas absolutas, los individuos maduros debían aprender a vivir creativamente con la incertidumbre. En lugar de esperar que autoridades externas les proporcionaran propósito, debían desarrollar la capacidad de crear significado a través de sus propias acciones y relaciones.
En lugar de escapar de la mortalidad a través de fantasías de inmortalidad personal, debían encontrar una forma de inmortalidad más real en la contribución que hacían al progreso del conocimiento y la justicia humanos. Esta filosofía requería un tipo completamente diferente de fortaleza espiritual de la que las religiones tradicionales habían cultivado. En lugar de la fortaleza que viene de la certeza dogmática, requería la fortaleza que viene de la honestidad intelectual. En lugar de la fortaleza que viene de la sumisión a autoridades superiores, requería la fortaleza que viene de la responsabilidad personal. En lugar de la fortaleza que viene de la pertenencia a grupos que excluyen a otros, requería la fortaleza que viene del reconocimiento de la humanidad común, que trasciende todas las divisiones particulares. Mientras Spinoza desarrollaba estas ideas en la reclusión de su estudio, las fuerzas que había puesto en movimiento comenzaban a crear ondas de choque a través de la cultura europea. Los métodos críticos que había aplicado a la Biblia estaban siendo adoptados por una nueva generación de eruditos que los aplicaban no solo a textos sagrados, sino a todos los documentos que afirmaban autoridad histórica. La actitud mental que había cultivado estaba infectando a intelectuales de toda Europa que comenzaban a aplicar la misma clase de escrutinio riguroso a las afirmaciones de las autoridades políticas y sociales. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta, que habría escandalizado a las mentes ortodoxas de cualquier confesión, comenzó a resonar en círculos cada vez más amplios de pensadores que habían llegado independientemente a conclusiones similares a las de Spinoza. La idea de que la duda intelectual podría ser no el enemigo de la vida espiritual, sino su condición necesaria, representaba una inversión completa de los valores que habían dominado la cultura occidental durante más de 1000 años. Para entender la radicalidad de esta inversión, es necesario comprender cuán profundamente había penetrado en la mentalidad europea la idea de que la fe debía estar por encima de la razón. Desde San Agustín hasta Tomás de Aquino, desde Lutero hasta los reformadores radicales, todos los grandes pensadores cristianos habían aceptado la premisa de que había verdades espirituales que estaban más allá del alcance del intelecto humano y que debían aceptarse puramente sobre la base de la autoridad divina transmitida a través de las instituciones apropiadas. Spinoza no solo rechazaba esta premisa, sino que la invertía completamente. Para él, cualquier supuesta verdad espiritual que no pudiera resistir el escrutinio de la razón humana era, por definición, falsa. No porque la razón humana fuera infalible, sino porque un Dios realmente divino habría creado la razón humana como el instrumento apropiado para descubrir la verdad divina. La contradicción entre fe y razón no revelaba las limitaciones de la razón, sino la falsedad de las supuestas verdades de fe que generaban esa contradicción. Esta perspectiva tenía implicaciones que se extendían mucho más allá de la teología técnica. Si la razón era realmente el instrumento que Dios había proporcionado a los seres humanos para descubrir la verdad, entonces la supresión de la libre investigación no era solo un error político, sino un pecado religioso. Las instituciones que prohibían ciertas preguntas o que castigaban ciertas conclusiones no estaban protegiendo la fe, sino blasfemando contra el Dios que había hecho a los seres humanos capaces de pensar. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Spinoza había tocado aquí uno de los secretos más profundos del poder religioso institucional. Las herejías, después de todo, podían ser refutadas, combatidas, suprimidas, pero las dudas eran más peligrosas porque sugerían que quizás las preguntas mismas eran más importantes que cualquier respuesta particular, que quizás la búsqueda era más valiosa que la posesión,
que quizás la humildad intelectual era más apropiada para los seres finitos que la pretensión de certeza absoluta. Una persona que dudaba podía eventualmente llegar a conclusiones diferentes de las que las autoridades preferían, pero una persona que había aprendido a dudar creativamente había adquirido una capacidad que la hacía permanentemente inmune a la manipulación autoritaria. Había aprendido a insistir en evidencia, a tolerar la ambigüedad, a modificar sus creencias cuando se enfrentaba con nueva información. Todas estas capacidades que hacían imposible el tipo de control intelectual que las instituciones autoritarias requerían para funcionar. Los años que siguieron a la publicación del Tratado Teológico Político confirmaron los peores temores de los críticos de Spinoza sobre las consecuencias de sus ideas. Por toda Europa, jóvenes intelectuales comenzaron a aplicar métodos críticos similares no solo a la Biblia, sino a todos los textos que las autoridades consideraban sagrados. Las universidades comenzaron a transformarse de instituciones dedicadas, principalmente a la transmisión de verdades tradicionales, en centros de investigación donde ninguna afirmación estaba exenta de examen crítico. Pero quizás el cambio más significativo ocurrió en el nivel de la conciencia individual. Una generación de europeos educados comenzó a vivir con una nueva forma de autoconciencia intelectual. Habían aprendido a monitorear sus propios procesos de creencia, a preguntarse no solo si sus opiniones eran verdaderas, sino por qué habían llegado a sostener esas opiniones particulares. Habían desarrollado lo que solo puede describirse como un sistema inmunológico intelectual, que los protegía contra la manipulación por parte de autoridades que afirmaban tener acceso a verdades que estaban más allá del alcance de la investigación ordinaria. Esta nueva forma de conciencia era exactamente lo que Spinoza había esperado cultivar, pero también creaba problemas que él no había anticipado completamente. ¿Cómo podían las sociedades mantener la cohesión y el propósito común cuando cada individuo se convertía en su propia autoridad epistemológica? ¿Cómo podían resolverse los conflictos entre perspectivas igualmente racionales, pero mutuamente incompatibles? ¿Cómo podía distinguirse entre el escepticismo saludable que Spinoza había promovido y el relativismo destructivo que podía llevar a la conclusión de que todas las opiniones eran igualmente válidas? Spinoza había comenzado a abordar estas cuestiones en sus últimos escritos, pero su muerte prematura en 1677 dejó muchas de ellas sin resolver. Sin embargo, había establecido los principios fundamentales que guiarían los intentos posteriores de crear sociedades basadas en la libre investigación más que en la autoridad tradicional. El principio más importante era que la libertad de pensamiento debía estar acompañada por la responsabilidad intelectual. El derecho a pensar libremente venía con la obligación de pensar cuidadosamente, de considerar evidencia, de modificar las propias opiniones cuando era apropiado hacerlo. Pero ¿cómo podía cultivarse esta responsabilidad intelectual en poblaciones que habían sido condicionadas durante siglos a depender de autoridades externas para sus opiniones más importantes? Spinoza había reconocido que la transición de sociedades basadas en la autoridad a sociedades basadas en la libre investigación no podía ocurrir de la noche a la mañana. Requería cambios fundamentales en la educación, en las instituciones políticas, en las normas sociales, cambios que tomarían generaciones en implementarse completamente. Mientras tanto, su propio ejemplo proporcionaba un modelo de cómo los individuos podían vivir de acuerdo con estos principios, incluso en sociedades que aún no los habían adoptado ampliamente. Había demostrado que era posible mantener la integridad intelectual sin caer en el fanatismo, desarrollar convicciones fuertes sin volverse dogmático,
comprometerse con la verdad sin pretender poseerla completamente. Había mostrado cómo la humildad epistemológica podía coexistir con la pasión moral, cómo la apertura intelectual podía combinarse con la disciplina espiritual. En los círculos clandestinos donde las ideas de Spinoza circulaban durante las décadas posteriores a su muerte, sus seguidores luchaban por comprender las implicaciones completas de lo que había descubierto. Algunos se centraron en los aspectos puramente destructivos de su crítica, usando sus métodos para demoler creencias tradicionales sin ofrecer alternativas constructivas. Otros se centraron en los aspectos constructivos de su filosofía, tratando de desarrollar nuevas formas de comunidad espiritual basadas en la investigación compartida más que en la creencia compartida. Gradualmente, sin embargo, comenzó a emerger una síntesis que combinaba ambos aspectos de su legado. Los mejores de sus seguidores comprendieron que la crítica destructiva de las autoridades falsas era solo el primer paso en un proceso más largo de construcción de alternativas más auténticas. El objetivo no era simplemente demoler las viejas certezas, sino crear las condiciones bajo las cuales los nuevos conocimientos pudieran emerger y desarrollarse. Esta comprensión llevó al desarrollo de lo que eventualmente se conocería como el método científico moderno. Como Spinoza había demostrado en su análisis de la Biblia, la manera de distinguir entre afirmaciones verdaderas y falsas no era apelar a autoridades, sino desarrollar métodos de investigación que pudieran aplicarse consistentemente por investigadores independientes. Lo que funcionaba para el análisis textual podía funcionar igualmente bien para el estudio de la naturaleza. Pero ¿qué pasaba con las cuestiones de valor y significado que parecían estar más allá del alcance de los métodos científicos? ¿Cómo podían los principios spinozistas aplicarse a preguntas sobre la justicia, la belleza, el propósito de la vida humana? Aquí, Spinoza había sido menos específico en sus recomendaciones, pero había establecido principios generales que podían guiar la investigación en estas áreas también. El principio más importante era que las cuestiones de valor no podían resolverse apelando a autoridades externas, sino solo a través de la deliberación racional entre individuos que compartían un compromiso con la honestidad intelectual y el bienestar humano. Esto no significaba que todas las opiniones sobre valor fueran igualmente válidas, sino que la validez debía establecerse a través de procesos de investigación y debate similares a los que se usaban en otras áreas del conocimiento. Esta aproximación a las cuestiones éticas tenía implicaciones radicales para la organización política. Si los individuos tenían la capacidad y la responsabilidad de pensar por sí mismos sobre cuestiones de valor, entonces los gobiernos no podían justificar la imposición de valores particulares simplemente apelando a la tradición o la autoridad religiosa. Los valores políticos, como todas las otras afirmaciones sobre la realidad, debían justificarse a través de argumentos racionales que pudieran evaluarse públicamente. Esto no significaba que Spinoza fuera un demócrata en el sentido moderno del término. Él había vivido en una época en la que la mayoría de la población era analfabeta y había sido condicionada para la sumisión intelectual. Pero había articulado los principios que eventualmente llevarían al desarrollo de la democracia moderna, que la legitimidad política debía basarse en el consentimiento de los gobernados, que este consentimiento debía ser informado más que manipulado, que las instituciones políticas debían estructurarse para fomentar la deliberación racional más que para suprimir el disentimiento. Los filósofos políticos de la Ilustración que desarrollaron estas ideas más completamente estaban construyendo conscientemente sobre los fundamentos que Spinoza había establecido.
Cuando John Locke argumentó que los gobiernos derivaban su autoridad del consentimiento de los gobernados, cuando Montesquieu propuso la separación de poderes para prevenir la tiranía, cuando Jefferson escribió que todos los hombres eran creados iguales y dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, todos estos pensadores estaban aplicando principios que se derivaban lógicamente de la intuición fundamental de Spinoza, de que la autoridad debía justificarse racionalmente más que simplemente afirmarse. Pero quizás el impacto más profundo de Spinoza se sintió en el ámbito de la conciencia religiosa individual. Su demostración de que era posible mantener una vida espiritual rica sin someterse a autoridades religiosas institucionales liberó a generaciones de individuos que se habían sentido atrapados entre su honestidad intelectual y sus necesidades espirituales. Su ejemplo mostró que era posible encontrar lo sagrado en la naturaleza y la razón, que era posible experimentar reverencia y asombro sin suspender las facultades críticas, que era posible participar en comunidades espirituales sin sacrificar la autonomía intelectual. Esta liberación de la conciencia religiosa individual tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá del ámbito puramente espiritual. Los individuos que habían aprendido a pensar independientemente sobre cuestiones religiosas, inevitablemente comenzaron a aplicar la misma independencia de pensamiento a cuestiones políticas, sociales y económicas. La revolución de la conciencia que Spinoza había iniciado en el ámbito teológico gradualmente se extendió a todas las áreas de la experiencia humana. ¿No es fascinante cómo las ideas realmente transformadoras a menudo comienzan en un área específica, pero eventualmente remodelan toda la cultura? Lo que había comenzado como una investigación técnica sobre la composición de la Biblia se había convertido en una nueva forma de ser humano, una nueva manera de relacionarse con la autoridad, una nueva comprensión de lo que significaba vivir una vida auténtica en un mundo complejo e incierto. Mientras ustedes reflexionan sobre estas transformaciones históricas desde sus propias vidas en el siglo XXI, desde las ciudades y países donde leen estas palabras, bajo cielos que han visto pasar siglos de cambio humano, la pregunta que emerge es si hemos completado realmente la revolución que Spinoza comenzó o si cada generación debe luchar de nuevo por los principios que él articuló. ¿Hemos aprendido realmente a vivir con la incertidumbre creativa que él promovió? ¿O continuamos buscando nuevas formas de autoridad que nos liberen de la responsabilidad de pensar por nosotros mismos? La evidencia sugiere que la tensión entre libertad intelectual y sumisión autoritaria permanece tan relevante hoy como lo era en el siglo XVII. En muchas partes del mundo, las fuerzas fundamentalistas, tanto religiosas como seculares, continúan tratando de imponer uniformidad de pensamiento a través de la intimidación y la violencia. Incluso en sociedades que se consideran liberales y democráticas, hay presiones constantes hacia la conformidad, hacia la aceptación de opiniones no examinadas, hacia la suspensión del juicio crítico en favor de la lealtad grupal. Esto sugiere que la obra de Spinoza no es un logro histórico completado, sino un proyecto continuo que cada generación debe renovar. Los métodos específicos de manipulación pueden cambiar. Las instituciones particulares que reclaman autoridad absoluta pueden evolucionar, pero los principios fundamentales que él articuló, la primacía de la evidencia sobre la autoridad, la importancia de la humildad intelectual, la responsabilidad de cada individuo de pensar críticamente sobre todas las afirmaciones de verdad, estos principios deben ser defendidos y aplicados continuamente. La segunda fase de la revolución spinoziana, la fase en la que la crítica específica de textos religiosos se transformó en una nueva forma de conciencia humana,
establece el patrón para cómo las ideas realmente importantes se propagan a través de las culturas. No a través de la conversión masiva súbita, sino a través de la influencia gradual de individuos que han sido transformados por estas ideas y que las transmiten a otros a través de su ejemplo y sus acciones. Cada persona que se atreve a hacer preguntas incómodas, cada individuo que insiste en evidencia antes de aceptar afirmaciones extraordinarias, cada persona que defiende el derecho de otros a pensar diferentemente, cada una de estas personas continúa la revolución que Spinoza comenzó, no necesariamente citando su nombre o conociendo los detalles de su filosofía, sino participando en la misma actitud mental fundamental que él exemplificó, la disposición a seguir la evidencia donde quiera que lleve, sin importar cuán incómoda pueda ser para las creencias establecidas. Esta participación en el espíritu spinociano no requiere heroísmo extraordinario o genio filosófico, requiere simplemente la honestidad ordinaria de admitir cuando no sabemos algo, la humildad ordinaria de modificar nuestras opiniones cuando se enfrentan con nueva evidencia, el coraje ordinario de expresar nuestras convicciones genuinas incluso cuando van contra las expectativas sociales. Estas virtudes intelectuales que Spinoza cultivó en grado extraordinario están al alcance de cualquier persona que esté dispuesta a desarrollarlas, pero también requieren apoyo social e institucional para florecer completamente. Los individuos aislados pueden mantener la integridad intelectual en circunstancias adversas, como Spinoza demostró, pero las sociedades que valoran realmente la libre investigación deben crear instituciones que la protejan y la fomenten. Esto significa no solo garantías legales de libertad de expresión, sino culturas educativas que enseñen habilidades de pensamiento crítico, medios de comunicación que prioricen la información precisa sobre el entretenimiento sensacionalista, comunidades que celebren la diversidad intelectual más que la uniformidad. La creación de tales instituciones y culturas es el trabajo inacabado de la revolución spinociana. Es el proyecto al que cada generación debe contribuir si quiere heredar y transmitir los beneficios de vivir en sociedades basadas en la libre investigación más que en la autoridad tradicional. Es la manera en que honramos no solo la memoria de Spinoza, sino los principios por los cuales sacrificó tanto. Mientras contemplamos la magnitud de lo que Spinoza logró durante su breve vida, la transformación de un conjunto de observaciones técnicas sobre textos antiguos en una nueva visión de las posibilidades humanas, es imposible no preguntarse qué más podría haberse logrado si hubiera vivido más tiempo, si hubiera tenido más apoyo, si hubiera operado en circunstancias menos hostiles. Pero ¿acaso no es parte de la lección de su vida que las ideas realmente importantes trascienden las limitaciones de las vidas individuales que las articulan? Spinoza plantó semillas que continuaron creciendo mucho después de su muerte. Los filósofos de la Ilustración que desarrollaron sus ideas más completamente, los científicos que aplicaron sus métodos a nuevas áreas de investigación, los reformadores políticos que implementaron sus principios en nuevas formas de gobierno, todos estos fueron aspectos de una revolución intelectual que había comenzado en el estudio solitario de un pulidor de lentes excomunicado. ¿Y acaso no continúa esa revolución hoy? Cada vez que alguien se atreve a cuestionar una autoridad que afirma estar más allá del escrutinio, cada vez que alguien insiste en que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, cada vez que alguien defiende el derecho de otros a llegar a conclusiones diferentes basadas en su propia investigación, la revolución continúa. No como un evento histórico completado, sino como una actitud hacia la vida que debe renovarse constantemente. Esta es quizás la lección más importante de la segunda fase de la obra de Spinoza.
que la transformación de individuos y sociedades no es algo que ocurre una vez y luego permanece fijo para siempre, sino un proceso continuo que requiere vigilancia constante y renovación activa. Las fuerzas que prefieren el control a la libertad, la uniformidad a la diversidad, la certeza dogmática a la investigación humilde, estas fuerzas nunca desaparecen completamente. Pueden ser contenidas, pueden ser equilibradas por fuerzas opuestas, pero siempre están buscando oportunidades para reassert control. Esto significa que cada generación debe aprender de nuevo las lecciones que Spinoza enseñó. Debe desarrollar de nuevo las virtudes intelectuales que él cultivó. Debe aplicar de nuevo los principios que él articuló a las circunstancias específicas de su propio tiempo. No hay herencia automática de la libertad intelectual. Cada generación debe ganarla de nuevo a través de su propio esfuerzo y vigilancia, pero tampoco debe cada generación comenzar desde cero. El ejemplo de Spinoza y de todos aquellos que han seguido su camino proporciona inspiración, orientación y prueba de que es posible vivir de acuerdo con estos principios incluso en circunstancias difíciles. Su legado no es un conjunto de doctrinas que deben aceptarse sin cuestionamiento, sino un conjunto de métodos y actitudes que pueden aplicarse creativamente a nuevas situaciones y desafíos. Mientras avanzamos hacia la fase final de esta exploración de la revolución intelectual que Spinoza inició, es importante reconocer que lo que él logró fue tanto un final como un comienzo. Fue el final de una forma de civilización que había estado basada en la autoridad incuestionable de textos e instituciones particulares. Pero también fue el comienzo de una nueva forma de civilización basada en la capacidad humana para la investigación racional y la cooperación libre. Esa nueva forma de civilización está aún en proceso de desarrollo. Los principios han sido articulados, los métodos han sido desarrollados, pero la aplicación completa de estos principios y métodos a todas las áreas de la vida humana permanece como trabajo inacabado. Es trabajo en el que todos estamos involucrados, querámoslo o no, a través de las elecciones que hacemos cada día sobre cómo pensamos, cómo hablamos, cómo tratamos a aquellos que piensan diferentemente de nosotros. La pregunta que queda, mientras nos preparamos para explorar las implicaciones finales del descubrimiento de Spinoza, es si tenemos la sabiduría y el coraje para continuar el trabajo que él comenzó. ¿Podemos aprender a vivir creativamente con la incertidumbre que viene con la honestidad intelectual? ¿Podemos desarrollar formas de comunidad que celebren la diversidad intelectual sin caer en el relativismo destructivo? ¿Podemos crear instituciones que protejan la libre investigación sin volverse dogmáticas sobre sus propios principios? Estas son las preguntas que la tercera y final fase de nuestra exploración debe abordar. Son preguntas que no pueden responderse en abstracto, sino solo a través del tipo de investigación continua, honesta y colaborativa que Spinoza ejemplificó. Son preguntas que nos invitan no simplemente a admirar lo que él logró, sino a participar en el proyecto más amplio de crear formas más racionales, más compasivas y más libres de existir juntos en este mundo extraordinario que compartimos.